Infoideas Radio tiene el agrado de presentar la tercera edición de La Radio y la Escuela, un libro nos une, con la colaboración de Inspección Departamental de Escuelas de La Valleja, Grupo Abejitas del Norte y conducción del maestro Julio Ibarra. Lectura de libros de autores nacionales y regionales. Un espacio que se emite en nuestra emisora en los horarios de 10 de la mañana y las 4 de la tarde. En la PPP, tanto por iPhone como por Android, de lunes a domingo. Los esperamos. Radio y la Escuela, un libro nos une. Es un privilegio comenzar un nuevo programa, un nuevo encuentro, además en esta fecha tan especial como es la del Día del Maestro. Y en este homenaje que pretendemos hacer con este programa, vamos a recurrir a las memorias, a las tradiciones y sobre todo a un libro que probablemente no sea tan conocido, que se editó hace ya varios años por Ediciones de la Banda Oriental y compiló toda la obra de Juan José Morosoli en varios tomos. Uno de ellos, el tomo quinto, refiere a la soledad y la creación literaria y tiene diversos artículos, sobre todo de charlas que dictó el escritor Juan José Morosoli en muchas oportunidades. Y en este caso, una de esas charlas, que es la que vamos a leer un fragmento, tiene como título El libro y la trascendencia de su lectura. Y la dictó precisamente hace 70 años en la escuela número 8 Guillermo Cuadri de Minas, donde en esos momentos la cuñada de Morosoli, la maestra Violeta Nini Silva, era la directora. A cuenta de qué hacemos este relato en el Día del Maestro, y es porque en esta charla y en este fragmento precisamente que vamos a leer, Morosoli apela a su memoria y sobre todo a sus emociones, recordando a su maestro. Como todos saben, Morosoli fue a la escuela número 1 de Minas, a la escuela Artigas, de la ciudad de Minas, y no terminó su ciclo escolar por haberse ido relativamente pequeño a trabajar, como le pasaba, por otra parte, a la inmensa mayoría de los niños que vivían en ese tiempo. Pero fue tal la obra del maestro Bengochea en ese niño, en ese pequeño Juan José Morosoli, que marcó probablemente no solamente al escritor, sino a generaciones enteras. Y en esta charla permanentemente alude a la figura y al recuerdo a ese maestro. Por eso nos pareció como homenaje a las maestras, a los maestros de hoy, de siempre, a los de ayer, a los que en pocos meses comenzarán a desempeñar esta noble tarea. Vaya como homenaje este relato, nada menos que de Juan José Morosoli, recordando su niñez escolar en la escuela número 1. Y dice así: debo decir que mi amor por el libro y la lectura, cuando yo aún no leía ni tenía libros, me lo despertó mi maestro, al que abandoné a los 10 años. En aquel tiempo la lectura estaba limitada al texto que se refería a la materia en estudio y nada más. La lectura del libro de relatos o de cuentos o poesía infantiles era desconocida. La tarea de conducir el espíritu del niño al conocimiento literario era función del maestro. Y solamente cuando éstos sentían vocacionalmente la necesidad de conversar sobre hechos o sucesos con su clase, llenaban la necesidad que tiene el niño de hablar de cosas que no son precisamente las que expresan las frías leyes de la aritmética o la gramática. Era pues necesidad vocacional del maestro y no imposición del programa escolar. Los días de lluvia en las escuelas de mi tiempo eran días de fiesta para nosotros. A la llegada al colegio, encapuchados, con una bolsa, pues en aquellos días no se conocía el impermeable,
ya que la edad de la goma llegó después, los botines bajo el resguardo de lona, las calles no tenían pavimento, y no deseábamos que se nos embarraran. Nos esperaba Vicente el portero, un moreno con la cabeza llena de ceniza, con una regadera para quitarnos el barro de los pies y un paño para secárnoslos. Algún niño, hijo de algún señor de buena posición económica, venía en carruaje. Ya ven cómo eran las cosas entonces. Llegaban a la escuela los alumnos que necesitaban oír al maestro, entonces en función de contador o narrador de episodios, de la vida de los próceres o las costumbres de otros pueblos o hechos de su propia vida. Aquello tenía un encanto espiritual y emotivo que los años han hecho crecer en mi espíritu solo con evocarlos. Nosotros no gozábamos del lápiz de color y del libro ilustrado. El agua golpeaba los vidrios del ventanal y el viento hacía volar las hojas de los plátanos. El maestro Bengochea iniciaba entonces sus relatos. En cierto momento nos invitaba a dar cuenta de la merienda. «Coman aquí mismo», decía, «que yo tomaré un mate de café». Y llegaba la morenita Aurelia con el mate que representaba un angelito con alas doradas. Él gozaba la escena como un abuelo de nietada numerosa. Aquello tenía una familiaridad cálida y unidora. «Tienes que hacer menos ruido al comer, Macetti, pues si no, no oigo los ruidos que hace Trelles», decía sonriendo. O dirigiéndose al negrito Rivero preguntaba, «¿Qué comes tú, Rivero?» «Moñate», contestaba él, que invariablemente daba cuenta de un boñato asado. «¿Moñate? Un día de estos tienes que traer un boñato, ¿oyes?» Eran meriendas sin líquidos, pues tampoco existían los termos. Observen ustedes que ya he hablado de dos cosas familiares a ustedes, necesarias a ustedes, de las que nosotros no disfrutamos, impermeables y termos. En boca de aquel buen maestro, todo adquiría un encanto particular. Uno de los primeros relatos que le oí se refería a Edison, el gran americano. Alguien tenía un pequeño dibujo que mostraba un perro frente a un gramófono. ¿Saben ustedes, preguntó, quién fue Edison? El inventor del fonógrafo, comentábamos a coro. ¿Y por qué no está el perro escuchando el gramófono? No, esto no lo sabíamos. La primera vez, dijo, que Edison tuvo la sensación de que su máquina era perfecta, fue oyendo ladrar alborozado a su perro favorito. Él había permanecido el día entero en su gabinete con gran dolor de su perro, que le buscaba angustiado por todos lados. Terminada su experiencia, el inventor puso en marcha el disco que contenía su propia voz. El animal reconoció la voz del amo a través de la puerta y pareció enloquecer de alegría. Era la voz del hombre, la voz humana, y el cariño del animal despertado por ella. Era la voz que podía guardarse, era la voz que podía seguir manifestándose después de muerto quien la emitió. Era la voz querida que al alejarnos podía viajar con nosotros. El hombre podía engañarlo, el perro no. Edison quedó conforme. Esta sencilla anécdota, contada con amor, podía hacer felices a unos niños, y en ella no hay fantasía. Sin embargo, hay sólo la presencia de dos espíritus, el de un sabio que, a pesar de la tensión mental que le provoca el esfuerzo de dominar los secretos de la naturaleza, siente amor profundo por un animal, y la explosión de alegría de éste al encontrar su voz tras las horas sin ruido. Esta anécdota, dijo él, explica mejor que todo la razón de algunas amistades profundas entre algunas personas y algunos animales. El relato se me hizo inolvidable. Los resultados de las normas de Bengochea, sencillez, claridad, son seguros. Frente a la curiosidad del niño, ser curioso por excelencia, la lectura o el relato con el calor humano de la voz, cuando entran en la sensibilidad infantil, quedan definitivamente en el espíritu. Aquel maestro se hacía niño para jugar con el niño. Como no contábamos con el juguete del espíritu que es el libro, nosotros tratábamos de suplirlo y el propio juguete se divertía jugando. Y así termina este
este fantástico relato, nada menos que de Juan José Morosoli, recordando y evocando, como decía el propio Morosoli, sus años de niño junto a su maestro Bengochea. Y en esta magia que hemos vivido con este relato, y en la memoria del propio Juan José Morosoli y de todos los que una vez fuimos niños, y quien no recuerda a un maestro o a una maestra de su niñez, y a los niños de hoy que conviven día a día con sus maestras, vaya este homenaje para esas personas que desarrollan esta labor tan importante y tan trascendente. Y si será trascendente, que prácticamente hasta el final de la vida permanecen en la memoria de cada uno de nosotros. Felicidades maestros, felicidades maestras en este 22 de septiembre. Será hasta el próximo programa. Infoideas Radio tiene el agrado de presentar la tercera edición de La Radio y la Escuela, un libro nos une, con la colaboración de Inspección Departamental de Escuelas de La Valleja, Grupo Abejitas del Norte y conducción del maestro Julio Ibarra. Lectura de libros de autores nacionales y regionales. Un espacio que se emite en nuestra emisora en los horarios de 10 de la mañana y las 4 de la tarde. En la PPP, tanto por iPhone como por Android, de lunes a domingo. Los esperamos.